que, que es clave en todos aspectos relacionados a la inteligencia emocional, es este ser conscientes de nosotros mismos. Entonces, bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes un resumen de todas las unidades, hacer como una recapitulación también para que ustedes se queden con algunas ideas fuerza. Lo que nosotros tratamos de hacer durante el desarrollo de este curso es que ustedes vayan a través de los videos, de las dinámicas, de las actividades, haciendo esa conexión personal y ir viviendo los conceptos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los conceptos, toda la información teórica tenemos a mano googleando, ¿verdad? Googleando nosotros podemos encontrar todo tipo, incluso de libros. eh, Ahora mismo ya no hace falta ni siquiera comprar libros, ¿verdad? Podemos bajar los PDF, ya hay audiolibros también que uno puede escuchar, incluso manejando. O sea, la información en sí misma está al alcance nuestro. ¿Qué es lo que marca la diferencia cuando adquirimos esa información? Lo que marca la diferencia es que nosotros podamos realmente ir haciendo esos conceptos carne en nosotros, ¿verdad? Y eso significa que traigamos esos conceptos dentro del contexto de nuestra propia historia personal, de nuestra propia historia familiar también, de nuestra actualidad, en el sentido de cuáles son las cosas que hoy estamos viviendo, cómo estamos reaccionando ante las cosas que nos pasan. Cuando uno empieza a hacer ese hilo entre lo que nosotros leemos, lo que nos parece interesante y vemos eso a la luz de nuestra propia vida, empezamos a generar sentidos verdaderos que pueden realmente hacer la diferencia luego en la aplicación de esto que podemos leer. A mí me gustaría, si nos queda un poco de tiempo al final, escuchar un poco de su experiencia en este tiempo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos también ese retorno de cómo creen ustedes que de repente también les pudo haber cambiado. Cuando decimos cambiado parece algo muy grande, ¿verdad? Tipo, cambió nuestra vida. Y no, a veces es una cosa muy chiquita. A veces es, por ejemplo, qué sé yo, darnos cuenta de que nos enoja cuando alguien nos dice una opinión y darnos cuenta que nos enoja porque entendemos que en realidad eso tenía que ver con que, no sé, en nuestra casa siempre nos llevaban la contra y entonces cuando alguien nos da una opinión, por más que nos la diga de buena manera, de repente nosotros como que reaccionamos mal. Digo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Pero para decir que una cosa que nosotros hayamos anotado, por ejemplo, en este ejercicio que tuvimos de todos los días, escribir cómo estamos, escribir también que nos hizo sentir agradecidos, esos datos que parecen así irrelevantes o parecen medio comunes, uno cuando ve el ejercicio podría decir, pero esto yo acaso ya no sé. Y me gustaría que después también alguno compartan, y cualquiera puede interrumpirme también mientras hablo, por supuesto, y decir, yo quiero contar mi experiencia, de qué cosas ustedes se dieron cuenta de ustedes mismos o incluso qué cosas les sorprendieron, ¿verdad? Porque a veces, como ya les dije en varias clases, pero voy a seguir repitiendo porque creo que es algo muy importante, nosotros estamos viviendo en piloto automático o estamos viviendo muy sobrecargados de actividades. Y en esa sobrecarga a veces nos puede pasar que estemos muchos días desconectados de realmente saber qué es lo que nos está pasando por dentro. Y simplemente lo que hacemos es reaccionar, ¿verdad? Y a veces nos tiene que pasar que
que algo nos afecte mucho o nos sintamos realmente muy fuera de nuestro control personal para que nos podamos sentarnos y decir, che, pero ¿por qué yo le respondí así? ¿Por qué estoy tan nerviosa? ¿Por qué esto que es algo tan pequeño hoy me está afectando tanto? Y seguro les habrá pasado que cuando a veces nos pasa eso, por ejemplo, nos vamos y hablamos con algún amigo, alguien de confianza, o incluso a veces con el compañero de trabajo que está ese día ahí, pero elegimos descargarnos con él y contando decimos, pucha, había sido, me estaban pasando todas estas cosas, ¿verdad? No es que yo nomás hoy estoy muy sensible o qué sé yo, sino que en realidad me estaban pasando todas estas cosas a las que yo quizás no le estaba prestando mucha atención, mucha importancia, las estaba subestimando o las estaba ignorando, pero justamente una de las cosas que aprendimos también en este espacio es que cuando yo me voy ignorándolas, no tengo el tiempo de ver qué información me están trayendo y qué es lo que yo tengo que hacer con esa información, sino que las voy dejando de lado, se acumulan y después responden las propias emociones de manera, podríamos decir, autónoma de nuestros pensamientos, de nuestros valores, y ahí es cuando ocurre que damos respuestas quizás inadecuadas y también diferentes de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o nosotros quisiéramos comunicar a los demás de nosotros mismos. Entonces, recapitulando, las emociones entonces son valiosas. Eso es lo primero que quiero que se nos quede así como una verdad absoluta, ¿verdad? Son valiosas ¿en qué sentido? No es que vienen a molestarnos, no es que vienen a causarnos un problema, sino que vienen justamente a darnos una información para que nosotros podamos actuar acorde a esa información. Porque recordemos que las emociones siempre vienen en base a un estímulo externo, ¿verdad? Algo pasa fuera de nosotros y entonces ahí nosotros vemos cómo reaccionar, ¿verdad? Y en ese proceso tan inmediato, lo que nosotros debemos hacer es aprender a estar tan conscientes de nosotros mismos continuamente, tan conectados con nosotros mismos, que seamos capaces de reconocer en el momento exacto en que ocurre la emoción, en el momento exacto en que después de la emoción viene el pensamiento, ¿verdad? Que nos ayuda a entender esa emoción. ¿Qué está pasando afuera? Y ese proceso interno, tener nosotros observado, por ejemplo, a través de estas actividades que fuimos haciendo, si nosotros, por ejemplo, llevamos un registro diario de lo que nos pasa, vamos a estar mucho más conscientes de qué tipo de palabras, situaciones o incluso en qué momentos del día yo estoy más susceptible a reaccionar de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, repasemos los 4 aspectos principales que implican, que entran en juego cuando viene una emoción. Una situación concreta, como les decía, una situación concreta que ocurre y detona una emoción. Una serie de reacciones fisiológicas o sensaciones, aceleración del pulso, respiración, tensión, lo que me pasa en el cuerpo, unos pensamientos determinados que yo estoy pensando acerca de lo que ocurre. Y también hemos visto cuánto esto determina lo que ocurre, ¿verdad? En esta frase que repetimos ya varias veces de nosotros no podemos cambiar lo que ocurre, pero podemos cambiar nuestra manera de enfrentar. Ahí también está implícito que nuestra manera de leer primero, ¿verdad? Juzgar primero, juzgar la situación, si es negativa, si es algo que me puede llevar a crecer, si es algo que me da una oportunidad, la manera en la que yo miro esa situación, juzgo esa situación, va a determinar completamente, incluso también cómo yo voy a reaccionar fisiológicamente, ¿verdad? Y un tipo de respuesta concreta apropiada para esa situación. Ahí la palabra apropiada es clave, ¿verdad? No siempre damos la respuesta apropiada, pero podemos lograr hacerlo. Bueno, avanzamos. Profe Claudio, vos me vas a ayudar a que yo avance, porque si no yo me entusiasmo, ¿verdad? Ahí la profe se ríe, ahora ya pasa el PPT, porque si no me quedo mucho.
por favor no duden en cualquier momento interrumpir y compartir, o preguntar o cuestionar también, ¿verdad? Porque así construimos juntos. Bueno, entonces, los pasos que el célebre Daniel Goleman, ¿verdad?, que es una referencia, nos muestra que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esta inteligencia emocional, es primero tener la conciencia de uno mismo, ¿verdad? Eso lo venimos hablando mucho. Gestionar esas emociones, esos sentimientos que vienen a nosotros, ¿verdad? Gestionarse a uno mismo, dice acá. Y ahí él pone un elemento importante que nosotros vimos también dentro de lo que es la motivación en este caso, en nuestra unidad. Vimos gestionarse a uno mismo, dice cumplir nuestras metas y conseguir que ante los contratiempos, aquellas emociones que sean negativas no nos invadan. Tenemos que conseguir controlarlas y ser optimistas ante la adversidad. Ahí hay algo muy importante y acá es donde entra un poco también la motivación o que no esté presente acá en esta frase, porque está así tal cual lo dice Daniel Goleman, pero sabemos bien que después de Daniel Goleman vinieron muchas otras personas que hablaron también del tema. Él fue como quizás el más célebre o incluso podríamos decir también el más mediático, ¿verdad? Pero vinieron muchas otras personas que fueron hablando también de estos temas y fueron descomponiendo también aquellas primeras ideas grandes que él lanzó, vinieron también otros a achicar y de poner en más detalle, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, para que nosotros podamos entender mejor también cómo suceden esos procesos. Y acá en esto de cumplir nuestras metas, esto es esencial, ¿verdad? Si nosotros tenemos clara cuál es la meta, cuál es el objetivo, cuáles son las cosas que nos motivan, como veíamos en las diferentes unidades, nosotros vamos a tener más fuerza de voluntad también para que cuando esa emoción negativa nos invada, ese contratiempo, esa situación concreta que viene parece a crearnos un problema, entre comillas, vamos a tener más atención, más fuerza de voluntad para que nosotros queramos tomar esa situación como algo positivo, como una oportunidad, como algo que no nos, y también como algo que no nos va a detener en el cumplimiento de nuestras metas. Si nosotros estamos, como se dice también vulgarmente, como a la deriva, no sabemos luego a dónde nos estamos yendo, no sabemos bien qué queremos lograr, es como si viene un contratiempo, no tenemos a veces una razón de peso por la cual querer salir adelante, ¿verdad? Esto sucede mucho cuando escuchamos las historias de vida de la gente. Incluso cuando vemos programas de historias de vida, siempre vemos que lo que motivó a que alguien crezca o dé un salto puede ser aprender una lección importante, superar un accidente, superar una situación difícil, o escribir un libro. Todas estas grandes recompensas o grandes, si quieren llamarle éxitos también humanos, vemos que a veces ocurren en función a ciertas dificultades que uno tiene en la vida, como vimos, por ejemplo, en el caso del mago, ¿verdad?, que vimos su video. Él contaba ciertas cuestiones difíciles que tuvo con el hijo, por ejemplo, que tuvo una enfermedad grave, o teniendo que descubrir que al final su vocación era hacer magia al comienzo y no hacer informática, que era lo que era mucho más seguro, estable. Sin embargo, en estas dificultades que él vivió de forma seria, él pudo descubrirse a sí mismo y pudo también en la manera de responder a estas dificultades encontrar un valor que ahora le sirve como trabajo. Por ejemplo, en la conferencia. Las conferencias que surgieron así como algo espontáneo, entre comillas, pero porque él al desarrollar también sus actos de magia se dio cuenta que era buen orador, se dio cuenta que era bueno comunicando, haciendo reír a la gente, y en esto él se descubre a sí mismo y otros también le descubren, y por eso esta otra persona le puedo llamar a decir, che, ¿quieres hacer una conferencia? ¿Verdad? Y acá entra también algo maravilloso que es la siguiente... el siguiente elemento, la empatía, ¿verdad?, que es la mirada del otro. La mirada del otro sobre mí, sobre lo que yo también decido hacer conmigo, es lo que va
también determinando nuestra manera de relacionarnos. Vemos la empatía es entender lo que sienten los demás y sus puntos de vista. Si yo estoy entendiendo lo que a mí me pasa y estoy lidiando bien, entre comillas, ¿verdad? Lidiando bien, o sea, siendo fiel también a lo que me pasa, siendo fiel a mí mismo, tomando en serio las cosas que me van pasando, también yo estoy abierto y suficientemente con práctica, ¿verdad? Para entender lo que al otro le pasa y también para lograr que el otro vea en mí algo acorde a lo que yo realmente soy, a lo que yo vivo, a lo que yo quiero vivir, ¿verdad? Seguro les habrá pasado esto, que a veces ustedes conocen una persona y su autenticidad o su honestidad o su manera de ser fiel a lo que cree, a sus valores, es lo que te sorprende y automáticamente entras en confianza con esa persona, por ejemplo, aunque nunca le hayas visto. Eso no suele pasar a veces, por ejemplo, después de escuchar una conferencia o algo así, que uno dice, se entusiasma con algo y se acerca y le quiere preguntar algo y le dice, ¿y vos cómo hiciste esto en tu vida? Y el otro te pregunta y vos automáticamente le decís, vos sabés que en mi vida a mí me pasó esto y no sé qué, y te encontrás hablando con una persona a la que nunca le viste, a lo mejor de una experiencia re significativa para vos. ¿Por qué? Porque el otro, al hacer eso, al transmitirte con confianza y con autenticidad, con honestidad, su vida, también a vos te nace hacer lo mismo o entras en confianza de querer hacer lo mismo. Entonces, la empatía es un poco también, entre muchas otras cosas, porque en este curso no tocamos mucho la empatía, pero en realidad la empatía viene sola, entre comillas, en gran medida, en la medida, vale la redundancia, que yo me conozco, me gestiono correctamente a mí mismo, ¿verdad? Y bueno, de esto también surge lo de manejar bien nuestras relaciones, saber resolver conflictos, porque la mayoría de los conflictos surgen justamente de, por ejemplo, interpretaciones erróneas de las acciones del otro o interpretaciones erróneas de los logros a veces del otro. ¿Cuántas veces nos pasa en el trabajo mismo que el otro, en vez de estar feliz por tu logro o porque vos le estés ayudando, el otro agarra mal tu ayuda o agarra mal tu logro y vos decís, pero ¿cómo? Si yo en realidad le estoy ayudando para que él brille, por ejemplo, un jefe, ¿verdad? Un jefe que en vez de estar contento con el logro de sus empleados está enojado. ¿Por qué puede pasar eso? Porque el jefe, en el fondo, tiene una carencia, tiene una inseguridad grande y el logro de su subalterno, en realidad, en vez de alegrarle y darse cuenta que es algo que tiene que ver con el bienestar común de la institución e incluso suya, lo toma como una amenaza, lo toma como un desafío porque tiene este complejo también no resuelto. Y nosotros todos tenemos ese tipo de cosas. En realidad, nadie está exento. Pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Que nosotros seamos conscientes de esas cosas. Incluso ser conscientes de que tenemos ese complejo nos va a ayudar a, en vez de querer ir a atacarle al subalterno, vamos a sentirnos mal igual, pero después en ese registro diario, en ese vernos a nosotros y dialogar con nosotros mismos, vamos a decir, ah, bueno, espera un poco. Sí, a mí me enojó su logro, me enojó que él haya brillado más que yo en esa reunión, pero en realidad me doy cuenta que es por esto. ¿Y él tiene la culpa de esto? No. ¿Quién ganó con esta presentación? Yo gané también porque estaba mi nombre. Ah, bueno. Entonces, discutiendo con uno mismo, uno puede entender que en realidad no corresponde que después yo actúe mal con ese subalterno, porque él en realidad hizo bien su trabajo. No me va a sacar quizás ese momento de enojo, de rabia o de sentirme mal, pero nadie va a saber qué pasó. Y el otro no va a verse dañado por mis emociones negativas de ese momento y yo voy a aprender de mí misma que había sido, me están pasando esas cosas. Entonces, vamos pasando por este clave. Es claro hasta acá, estoy hablando mucho. Interrúmpanme nomás en cualquier momento. A ver, voy a ver si hay algunas cámaras prendidas. ¿Están ahí o no están ahí?
Hoy me olvidé de hacer ese recordatorio de que prendan sus cámaras, porque si no prenden sus cámaras es como que nos podemos imaginar que están haciendo otra cosa o están concentrados en otra cosa. Esa es un poco una debilidad de este medio virtual. Si estamos en la clase, sí o sí les vemos a todos. Bueno, pero bueno, ahí ya veo algunas cámaras prendidas, de Cintia, de Luz. También sé que hay algunos que no tienen cámara, así que no se preocupen, no se tomen mal lo que les estoy diciendo. Simplemente que es lindo verles las caras. En las caras también se nota si el profesor está haciendo un buen trabajo, está aburriendo o está... Ya veo la sonrisa de Cintia, por ejemplo. Es lindo ver las sonrisas de la gente. Nos acerca. Bueno, ahí veo, tengo señal intermitente, por eso no enciende la cámara. Bueno, entonces, lo que buscamos con este conocimiento, con este incómodo proceso de estar todo el tiempo escuchándonos a nosotros mismos, porque al comienzo puede ser incómodo, al comienzo puede ser que no nos guste lo que estamos escuchando, o sea, un proceso también agotador porque exige energía, pero es durante un tiempo, ¿verdad? Un tiempo y después se vuelve como algo un poco más automático, así como manejar, ¿verdad? Al comienzo parece que estás acomplejado y que un colectivo te va a chocar y después decís, bueno, entendés las distancias. Así también con nosotros mismos al comienzo nos podemos sentir un poco extraños incluso, pero después vamos adecuándonos y nos sentimos incluso más seguros de nosotros mismos en la medida que estamos conscientes, ¿verdad? Entonces, todo el proceso de conocimiento lo que nos tiene que llevar, o sea, nosotros no nos queremos conocer solamente porque queremos, no sé, estar más seguros, en realidad hay varios beneficios en eso, pero en este curso, como estamos hablando de la inteligencia emocional, el objetivo final de hacer este proceso es que aprendamos a autorregularnos. Entonces acá vemos que la autorregulación es la habilidad para modular exitosamente nuestras propias emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Se dan cuenta ahí del orden también, ¿verdad? Emociones primero, pensamientos después, comportamientos tercero, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ese orden siempre para ayudarnos a hacer más automático ese autoanálisis, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo se construye? Como ya vimos a partir del autoconocimiento, pues para regular y utilizar nuestras emociones, primero tenemos que estar conscientes de ellas y conocerlas. Esto ya habíamos dicho. Entonces, también incluye manejar el estrés efectivamente, controlar impulsos, la capacidad para motivarnos, que es lo que habíamos visto también, hicimos mucho énfasis también en eso, en la unidad, con todo el ejercicio de ver los objetivos que tenemos, las metas que tenemos, los recursos que tenemos para lograr esas metas, ¿verdad? Entonces, esta capacidad para motivarnos y calmarnos a nosotros mismos, establecer metas personales, académicas, laborales y trabajar para alcanzarlas. Entonces, todos estos elementos juntos, trabajando en armonía, ¿verdad? Es lo que nos va a llevar a esta autorregulación. Y lo que yo quería compartir un poquitito con ustedes eran algunas de las técnicas que tenemos. Nosotros les subimos en la plataforma un documento que tiene más técnicas que las que vamos a ver ahora, pero por el tiempo vamos a ver solo algunas y también después queremos escucharles un poco a ustedes también, ¿verdad? Queremos dejar un tiempo para eso. Entonces, nosotros en este resumen teórico hicimos un poco una recapitulación, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo ahora verbalmente, pero ahí está todo escrito para que ustedes fijen también los aprendizajes y aparte de llevarlos en su experiencia, ustedes puedan también dar razón de eso que aprendieron vivencialmente, ¿verdad? Y eso ya les puede servir en el trabajo, incluso a veces teóricamente podemos explicar al otro o incluso en una reunión frente a una persona que no es tan cercana, capaz no, de entrada no vamos a poder hablar de las emociones,
pero sí podemos hablar teóricamente, mira, esto se maneja de esta manera, ¿qué te parece si vemos estos conceptos en algún otro momento? ¿Verdad? Entonces, también que nosotros aprendamos teóricamente los conceptos nos ayuda después a acercarlos a nuestros espacios, sobre todo los formales, ¿verdad? Para que podamos también ser factores de aprendizaje para otros. Bueno, entonces una de las herramientas que vemos y que podemos utilizar cuando no nos está funcionando otras más sencillas, como por ejemplo hemos visto la respiración. La respiración, seguro ya están así cansados de escuchar la respiración. Pero, ¿qué pasa? La respiración está comprobado que funciona y es algo muy simple de usar y lo podemos usar solos. Entonces, por eso le damos tanto espacio a esa técnica, porque no hace falta ni un recurso, aparte de nuestro conocimiento y uso de la técnica, que parar, respirar para calmar. Pero puede ser que haya una ocasión en la cual también respirar, por ejemplo, no nos esté funcionando, o otras técnicas más sencillas como vimos también anteriormente, puede ser que no nos estén funcionando. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos momentos? Parar y ir a hacer otra cosa. Suena muy así chocante, pero forma parte de también saber decir que no. Esto que habíamos hablado también en otras clases, de decir, entender que no siempre necesitamos responder a lo que ocurre de forma inmediata. Nosotros tenemos muy grabado que necesitamos sí o sí responder enseguida o estamos mal. Incluso asociamos no responder enseguida con una debilidad. ¿Qué va a pensar el otro? Que yo no sé manejar esto, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces lo que nos pasa es que cuando reaccionamos inmediatamente, imagínense gritar. Este es un ejemplo que ya usé, pero vuelvo a usar porque es un ejemplo muy usual, ¿verdad? La persona que se pone nerviosa y empieza a subir la voz y grita. ¿Qué y cómo, o sea, qué mensaje transmite una persona que grita? ¿Y qué imagen de sí misma deja una persona que grita? O sea, todo lo que vos estás comunicando con eso es impresionante, ¿verdad? Primero estás contando que no tenés un manejo pobre de tus emociones, que tenés algunos otros problemas seguramente también, porque no vas a poder decir que porque un compañero te habló mal, vos ya te pusiste así de nervioso. Evidentemente cuando vos estás así, como le dicen coloquialmente a la gente que a veces es así, chispita, polvorita, no me sale esa expresión así más coloquial, ¿verdad? Que decimos a la gente cuando por una cosa pequeña parece que ¡pah! Se enciende, ¿verdad? Y uno dice, evidentemente una persona que está así, su reacción no es proporcional a lo que el otro vino a hacer, a la situación concreta que sucedió, sino a otras cosas que a él le están pasando hace mucho quizás, y él no está gestionando, y por eso en ese momento simplemente todo surge a flote, ¿verdad? Pero no es una respuesta proporcional a la situación en sí misma, sino tiene que ver con muchas otras cosas de la historia de esa persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que en ese momento no vamos a poder reaccionar de la manera en la que nosotros estaríamos orgullosos de nosotros después, ¿verdad? Entonces salimos y hacemos otra cosa. Como dice acá, esta técnica se recomienda hacer en momentos de emergencia cuando no podemos controlar los sentimientos de otra forma, ¿verdad? Cuando nos sentimos desbordados por nuestras emociones. Entonces podemos intentar distraernos con algún estímulo que nos reconforte. Acá nos da como ejemplo una canción, un libro, una película, salir a caminar, tomar aire, realizar una actividad. Acá yo puse esto, yo agregué esto, ¿verdad? Realizar una actividad de limpieza o manualidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros capaz no tenemos tiempo o plata o todo ordenado en nuestra vida para decir, ah, bueno, me voy al cine a mirar una película y me despejo ahora. Suena así muy, muy lindo, pero capaz no es acorde a la realidad. Y sin embargo, a veces
hacer cosas incluso de la casa nos pueden distraer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos con esta distracción es simplemente ayudar a nuestro cerebro a salir de la reacción de ese estímulo, de esa situación concreta que sucedió y concentrarle en otra cosa. Y a veces los trabajos de limpieza en nuestra casa incluyen hacer algo manualmente también y pueden ser por eso mucho más efectivos, ¿verdad? Porque no es que vamos a pensar nomás, como cuando respiramos, sino vamos a hacer algo. Va a implicar nuestro cuerpo, nuestras manos, ¿verdad? O manualidades también escribir, porque a veces también puede ser una manualidad algo, qué sé yo, hay gente que le gusta tejer, hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta hacer también, no sé cómo se llaman, ahora hay mucha gente que está haciendo, por ejemplo, para los colgantes de los tapabocas, ¿verdad? Eso tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero son así como billutería, ¿verdad? Y son cosas simples, pero que en realidad nos ayudan a enfocarnos en otro y como que le damos así un respiro a nuestro cerebro, ¿verdad? Y entonces cuando estamos mejor podemos pensar de forma tranquila, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la situación? Ah, pasó esto. ¿Cómo yo me sentí? De esta manera. ¿Qué yo pensé? Pensé esto. ¿Cómo quise reaccionar? Quise gritar o quise, no sé, podemos anotar incluso lo que quisimos hacer y lo hicimos gracias a que nos fuimos a distraernos. Y una vez que anotamos todo eso, decimos, bueno, esto es lo que yo quise hacer, pero no hice porque no estaba acorde a lo que yo quería. Entonces, eh, ahí puedo escribir, ¿verdad? Puedo escribir cómo yo quisiera reaccionar en esos momentos. Puedo incluso volver a leer las técnicas que tengo en este curso o de otros que hice que nos dan herramientas para saber cómo reaccionar y decir, ah, bueno, la próxima vez a mí me gustaría reaccionar de esta manera. Y podemos ensayar esa manera. Esa es otra técnica que ya estoy mezclando acá, pues les estoy hablando de eso, ¿verdad? Tiene otro nombre, pero lo que quiero decir con esto es que en la medida que analicemos después lo que pasó y nos propongamos de manera así concreta, bueno, esto quiero hacer la próxima vez que pasa una situación así, podemos practicar o ensayar incluso lo que queremos decir y cuando vaya a ocurrir eso nos vamos a sentir con mucha más Seguridad. tranquilidad, nos vamos a sentir preparados para decir eso que queremos decir de la manera que queremos hacerlo y también vamos a sentirnos libres en el sentido de que ya no vamos a sentirnos como entre la espada y la pared por la situación, sino vamos a sentirnos con autonomía de reaccionar de la manera en la que nosotros queremos. Perdón, Entonces, Nati. sí, Aquí en el chat también están adelante. preguntando específicamente acerca de una emoción y dice la pregunta, ¿cómo conllevar duelo en lo emocional? Dice. Wow, esa es una pregunta profunda. No, tendríamos que estar 3 horas acá, pero una cosa que puedo decir es que así como las emociones, nosotros a veces nuestro error es querer ignorarlas, con el duelo nos suele pasar lo mismo. A veces la gente lo que quiere hacer es decirte, bueno, pero voy a decir una frase así cliché, ¿verdad? Sin desmeritar la frase, porque yo también soy creyente, ¿verdad? Y yo sí creo en esto. Pero, por ejemplo, bueno, pero ya estás en un lugar mejor, vos tenés que estar contenta. Vos tenés que estar contenta porque ya se fue a un lugar mejor, ya descansó, te dice la gente. Y sí, ponele que es, por ejemplo, para los que tenemos fe, es verdad esto. Pero ¿qué es lo que también estamos diciendo a veces cuando decimos esto? Estamos como invalidando que el otro se pueda sentir mal, que el otro sienta dolor, que el otro simplemente no esté contento porque se haya ido a un lugar mejor, porque el otro quiere que esté acá con él. O sea, yo le extraño, yo le quiero ver, yo le quiero escuchar, yo quiero hacer las cosas que hacía con él antes, ¿verdad? Entonces el primer paso es que nosotros validemos esa emoción. Y esto parece muy simple, pero no lo es, porque a veces vivimos el duelo con mucha culpa o con mucha presión sobre nosotros mismos en el sentido de que ya tenemos que estar bien. Y no, hay veces que a una persona le puede tomar 6 meses, hay gente que le puede tomar 2 años y está bien. O sea, toda vez que eso quizás nos